es el 9, ¿verdad, Alejandro? Ya te vi que estás ahí, pues. Sí, profesor. ¿Y sea? ¿Sí? En este problema me causa un poco de extrañeza que en el libro de Savchenko, que es de donde lo copié, no viene resuelto, viene la respuesta, creo, pero no resuelto. Pero le pone 2 asteriscos, dificultad, una dificultad, no es de los fáciles, pues, y no entiendo por qué, no es muy complicado. Yo lo tengo escrito, manuscrito, y lo empecé a copiar. No les voy a dar la respuesta completa, nada más les voy a mostrar el dibujo para explicarles a Alejandro en particular, que lo preguntó, y a los demás. Este es el problema. Le cambié un poquito la redacción para corregir algunas cosas. Un bloque de masa M, decía, un bloque de masa M está suspendido mediante un resorte vertical de constante elástica K. Al mismo tiempo se encuentra sobre una tabla justo en la posición en donde el resorte no está deformado. O sea, ahí alguien está sosteniendo la tabla con el bloque y ahí el resorte no está deformado. La tabla empieza a descender desde el reposo con aceleración A constante. No lo dice aquí, aceleración A constante. A es un dato. Calcule el alargamiento del resorte en el instante en que la tabla se despega del bloque. Primera pregunta. Calcule el alargamiento del resorte en el instante en que la tabla se despega del bloque. Y después calcule la longitud del alargamiento máximo del resorte. Bueno, entonces acá está un dibujo hecho ahí a mano. Esta es la situación inicial. Ahí puse mi eje X, el origen, y la X la voy a medir positivo hacia abajo, la posición. ¿Sí? Aquí ya está, estoy escribiendo las soluciones, muestro nada más las primeras partes. En una dimensión omitimos la notación vectorial. Entonces, como en todo problema, hay que escribir la ecuación de Newton en una situación arbitraria, a un tiempo t arbitrario. Eso es lo que considero en este dibujo, cuando ya la tabla se desplazó una distancia x arbitraria, tiempo t, y lleva esa aceleración a. Estoy suponiendo que el bloque está sobre la tabla. Entonces, esta es la situación en la cual se plantea Newton. Como yo elegí x positivo hacia abajo, pues las fuerzas que actúan sobre el bloque, la fuerza que el resorte le ejerce hacia arriba, supongo que se cumple la ley de Hooke. Como el resorte se deforma hacia abajo, la fuerza va en sentido contrario y vale K por X, o sea, obedece la ley de Hooke. Además, está la fuerza que la tabla le ejerce al bloque, que es la normal, que se llama. Y sabemos que todo esto lleva aceleración hacia abajo. Entonces Newton queda como menos K por X negativo, menos la normal, más mg, que va hacia abajo. Entonces igual a m por a. Bueno, ya ustedes, nada más les voy a decir aquí qué pasa. Entonces, es claro, creo que el mismo Alejandro lo dice, el hecho de que la tabla se desprenda del bloque significa que la normal debe de anularse. Entonces, en esta ecuación de Newton, pues es fácil encontrar la x en la cual la n se anula, que eso está aquí puesto. La pongo porque esto podré de poner fácilmente. Despejo la normal, la hago 0 y me queda que eso da menos kx más mg menos m, con n igual a 0. Ya se despegó. Esta x que resulta aquí en la ecuación 1 es la elongación del resorte
cuando justamente la tabla se fue, ¿no? Que es la primera pregunta que se hace. Calcula el alargamiento del resorte en el instante en que la tabla se despega del bloque. César, ecuación 1. Bueno, no lo voy a resolver para que ustedes lo hagan. Pero tomen en cuenta, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? La tabla ya se fue, ¿no? Ya se fue. Queda el bloque sujeto al resorte y a la gravedad. En el instante en que la tabla se fue, vemos que el alargamiento es este que está aquí, x igual a m entre k, g menos a. Además, lo había dicho desde la clase pasada, tenemos que la aceleración de la tabla es menor que g, porque si es mayor o igual, pues luego se desprendería, ¿no? Entonces hago esta suposición. Primero podría responder a la pregunta, si A es igual, A es mayor o igual que G, pues luego se desprende, y entonces ya el bloque quedaría sujeto nada más a la gravedad y al resorte y se resolvería el problema. Bueno, pero en este caso supongo que A es menor que G. Entonces, ¿qué va a pasar, decía yo, después de que la tabla se fue? Bueno, pues el bloque tiene una velocidad, ¿no? Porque se estuvo moviendo de aquí para acá, se está moviendo, no se detiene, tiene una velocidad. Y va a continuar moviendo hasta que el alargamiento del resorte sea el máximo, que es el que les pregunta. ¿Cuándo va a ser máximo? Pues cuando el bloque se detenga, tarde o temprano se va a detener. Cuando se detenga, pues va a tener velocidad cero. Y bueno, ¿cómo calculo ese alargamiento? Pueden aplicar la segunda ley de Newton, pero es más fácil que apliquen la conservación de la energía. Porque como ya la tabla se fue, el agente externo que sostenía la tabla ya no interviene en el proceso, las únicas fuerzas que actúan es el peso y el resorte. Ambas fuerzas son conservativas. Sabemos que la energía potencial debido al peso es mg por la altura, o sea, sería por la distancia de donde yo elija el nivel cero de energía potencial a donde se encuentre el bloque. Y la energía potencial del resorte, almacenada en el resorte, tampoco tiene que calcularla, ya denla como sabida. Es 1/2 de kx cuadrada, donde x es la deformación. Y sería cuánto x, ¿no? Pues para una x arbitraria es 1/2 de k por la deformación al cuadrado. En la segunda parte de la clase voy a ver lo de oscilaciones y ahí voy a hacer algunos señalamientos respecto a este movimiento del resorte. Ahorita basta con que tengan por conocido, den por conocido que la energía potencial almacenada en el resorte es 1/2 de k por la deformación al cuadrado. ¿Cuándo debo de aplicar la conservación de la energía? Pues cuando ya no interviene la tabla. Entonces, en ese momento, ustedes ahí, por comodidad, pueden elegir el nivel cero de energía potencial gravitacional ahí lo ponen. Dicen, lo pueden poner donde sea, pero pónganlo donde se faciliten las cosas. De tal manera que en esa posición la energía potencial gravitacional vale cero. Y las posiciones que tenga el bloque en adelante van a ser valores negativos de la energía potencial, porque está hacia abajo del nivel cero. Vean que nada tiene que ver con la dirección de la coordenada X que haya yo elegido, que es uno de los errores que cometen, ¿sí? No frecuentemente lo llegan a cometer algunos alumnos. La energía potencial no tiene que ver con la dirección del eje, de la dirección del eje coordenado. Tiene que ver de dónde haya yo elegido el nivel cero de energía potencial gravitacional. De eso va a depender el signo. Por lo tanto, si el cero lo puse aquí, lo que esté hacia arriba es energía potencial positiva y lo que esté hacia abajo es energía potencial negativa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces puedo aplicar conservación
de energía de aquí hasta que se detenga. ¿Cuál es la energía potencial aquí? Pues dijimos, la gravitacional vale 0. Y vean, la almacenamiento del resorte ya tiene un cierto valor, porque ya está deformado el resorte. Sería 1/2 de K por esta X, que ya se las mostré aquí abajo, al cuadrado. Esa sería la energía potencial almacenada del resorte. La energía potencial, pues vale 0, porque ahí puse mi nivel 0 de energía potencial. Y la energía cinética del bloque, pues debo de calcular cuánto vale la velocidad aquí, en este punto. Y ese se calcula fácil, ¿no? Bueno, eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Cómo pueden calcular esa velocidad? Tampoco tienen que usar lo que ya se sabe. Cuando la tabla estaba presente, el bloque se movía con aceleración constante A, positiva hacia abajo. Por lo tanto, es un movimiento uniformemente acelerado. Y por lo tanto, puedo utilizar todas las ecuaciones cinemáticas del movimiento uniformemente acelerado. Si me interesa la velocidad, y me interesa la velocidad en función de la posición, que es desde 0, que aquí estaba el origen, hasta que tiene la distancia x, pues uso la formulita de los cuadrados, que me dice que la velocidad es la raíz cuadrada veces la aceleración por el desplazamiento, que en este sería x. Ya se los estoy poniendo. Aquí está. Se usa esto, b cuadrada igual a 2ax. ¿Cuál x? Pues la que calculen, esta de la 1, ahí la ponen. Y ya tienen la velocidad. Entonces ya tienen energía mecánica en este punto. Cuando el bloque llegue a su máxima deformación, la energía cinética debe de anularse. Estamos suponiendo que en la máxima deformación el bloque pues obviamente se detiene. Entonces toda la energía almacenada en el resorte va a ser solamente potencial gravitacional, que va a ser la mg negativa por la distancia que me están preguntando precisamente, la x máxima. Ahí la debo de poner, la potencial. Y la energía almacenada en el resorte, ahí también es un error que luego cometen en este problema. Es 1/2 de K por la deformación del resorte que tenga al cuadrado. Pero es la deformación, no la que tiene de aquí para acá, sino el alargamiento total, que es el que tenía al principio y el que va a tener después. Planteando esa ecuación de conservación de la energía, les va a quedar como incógnita la x máxima. Y esa va a estar en una ecuación cuadrática que tienen que plantear, que tienen que resolver. El problema se convierte simplemente en un problema algebraico de álgebra común y corriente. Y deben de obtener el resultado que viene ahí en la lista de problemas. ¿Está claro? Bueno, en particular para Licea, ¿está claro? Y para todos ustedes. Sí, ya quedó claro, profesor. Sí, ya quedó claro. Ahora termínalo todos. El que ya lo haya hecho, pues muy bien. El que no lo ha hecho, pues trate de entender. Es un problema, no es complicado. Yo no sé por qué el SAP chico. Ahí hay problemas difíciles. Este lo pone como los difíciles, que no es tan complicado. Entonces les he dicho, pongan frases breves, vayan diciendo qué es lo que están haciendo. Expliquen, yo aquí lo puse. Nada más que no lo he terminado. Esto lo voy a reducir. Va a quedar una ecuación. Lo que me falta es poner aquí resolver la cuadrática. Voy a quitar algunas de estas, son muchas. Hago el planteamiento y pongo las reducciones, las hago rápido. Y ya no es un problema ni siquiera largo. Alguna vez lo puse en examen, yo creo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan de problemas? Vamos a empezar a ver oscilaciones desde el principio. Desde las que se ven preparatoria y... sí. En el problema 2. 2.
Sí, dime. Sí, bueno, mi duda es que en la polea que está fija, como dice que las masas son despreciables, pues me imagino que ahí siente una tensión igual. Entonces ahí es mi duda que cómo tomar, bueno, porque después imaginé en tomar la relación de la distancia que hay de la que está sujeta a la masa m sub 0 con la polea de abajo y después derivar dos veces para tener la Ah, aceleración. Pero pues ya intenté eso y ¿por no llego por a qué un derivar? ¿Quién resultado. eres? ¿Quién eres? Oh, Vladimir, ¿Quién eres? Vladimir. Vladimir. ¿Qué me dices que sí te dio el resultado? No, no, no. Precisamente porque No, esa es mi duda, de que aquí en la polea, pues dice que las masas es despreciable. Bueno, de la polea que está abajo. sí, todas las poleas son despreciables. Dice, las poleas y los hilos tienen masas despreciables y no hay rozamiento. O sea que están lisas, que no se mueven. Sí, sí. Entonces las tensiones en magnitud son iguales. Bueno, la tensión de esta cuerda, de esta de los dos lados es la misma. La de arriba pues es otra tensión. Son diferentes en las diferentes poleas, pero la tensión que está del hilo en cada polea en es la misma. ¿Sí? Y otra vez, si me repites por favor tu pregunta. Ah, que en la polea que está fija, siente una tensión, pues debido a las dos masas de abajo. Pero mi duda es que esa tensión, bueno, dice que ahí pues las masas no despreciables, entonces pues esa tensión tendría que valer cero. No, no, no lo encuentro. Déjame decir. Este problema, en todo caso, es medio latoso. Son sencillas, pero no lo encuentro. Pero pero el planteamiento es fácil. Miren todos. Primero que nada, deben de elegir un sistema coordenado, adecuado. Aquí yo les sugiero que tomen la polea fija, la que está fija. ¿Sí ven ahí la manita, verdad? Me han dicho que se puede usar un láser, Sí, pero no Sí. sé cómo. Bueno, aquí ponen el origen y les sugiero que pongan el eje Y positivo hacia abajo, ¿sí? Y el eje X positivo a la izquierda. ¿Sí? Esa es mi sugerencia, para medir las posiciones. Llámenle, pues, como gusten. La posición de la M0, pues llámenle X si quieren. Así, X, medida desde acá, vale X. La posición de M1, llámenle X1, o Y, mejor dicho, Y1, y a la de M2, pues, Y2. Así no. Pero tomen en cuenta que esta polea es móvil, ¿no? Se está moviendo. Entonces también tiene, aunque no tiene masa, es un punto importante, pues, del mecanismo. Entonces, pues llámenle de algún modo a esa posición. Llámenle, por ejemplo, Y sub P, YP, Y de la polea, o como ustedes gusten. YP. Refiero a YP, ¿de acuerdo? O Y3, le podrían llamar si quieren. Como gusten, aquí yo le llamé no, aquí claro que no depende de su resultado. Yo le llamé creo que YP para acá. Bueno, entonces deben de plantear las ecuaciones de Newton. Para M0, bueno, dense cuenta que el peso que actúa para abajo se contrarresta con la fuerza que el piso le ejerce al bloque M0, que va hacia arriba. Como no hay movimiento en esta dirección, simplemente lo que se obtiene es que el peso M0G es igual a la normal en magnitud. Y ya, no hay más. Además, no lo preguntan ni hace falta.
Lo que es importante es el movimiento en la dirección Y, en la dirección X. Entonces, pues ahí plantean y dicen, ¿y qué fuerzas actúan sobre M0? Pues el jalón de este hilo. ¿Hacia dónde lo jala? Hacia la derecha. Pero yo elegí la X positiva a la izquierda. Entonces, la tensión va a ser negativa en mi notación. Va a ser menos T. Y es la única fuerza que actúa en esa dirección porque no hay fricción. Y además igual pues a M0 por su aceleración. ¿Y cómo le llamo esa aceleración? Pues si le llamé X a la posición, la aceleración se va a llamar X 2 puntos. Les he sugerido que tengan papel y lápiz para que vayan apuntando lo que les digo. Ayúdenme en esa parte. Eso en un pizarrón pues lo haría yo más fácil. ¿Está claro? Entonces ya tienen ahí la ecuación de Newton para esta masa. Ahora viene para la otra. Y fíjense bien aquí cómo debe de hacerse. Disculpe que les diga el debe, pero facilita las cosas. Me fijo en el bloque M1. ¿Qué fuerzas actúan? Pues el peso que va hacia abajo. M1 siente una tensión. Pues pongo una T diferente a esta, le llaman de otro modo, como quieran llamarlo, diferente a la de ahí arriba, porque el hilo es otro. Entonces una T hacia arriba, que va a ser negativa, ¿no? Porque les dije que mi dirección positiva es hacia abajo. Entonces va a quedar M1G menos T. ¿Y eso qué va a ser igual? Pues a la masa M1 por su aceleración. ¿Cuál aceleración? Pues si yo denoto la posición de M1 medido desde arriba, que es mi origen, pues debe ser X1, 2 puntos. Y ya tengo la ecuación de movimiento de Newton de M1. Con M2 es semejante. El peso hacia abajo, M2G, menos T, que es la misma tensión en magnitud que la del otro lado, por lo que ya se dijo de que la polea no tiene masa. Entonces va hacia arriba, negativo, menos T. ¿Y eso qué va a ser igual? Pues a M2 por su aceleración. ¿Cuál aceleración? Pues como yo puse la M2 como X2, pues su aceleración es X2, 2 puntos. Ya tengo la secuencia de Newton de M0, de M1 y de M2. Pero si yo escribo las ecuaciones, si ustedes las escribieron, deben darse cuenta que hacen falta ecuaciones, porque tengo varias incógnitas. Bueno, aquí se las digo. ¿Cuáles son las incógnitas? La tensión, fíjense, la tensión de aquí arriba. La tensión de aquí abajo son 2 tensiones. La aceleración de arriba y las 2 aceleraciones de acá son 5, más las aceleraciones de arriba son 6 incógnitas. 6 incógnitas. Y si se fijan ecuaciones, nada más tengo 1, 2 y 3. 3 nada más. Si eran 6 incógnitas, es esta tensión, esta otra nada más es una tensión, entonces son 2. Las 3 aceleraciones son 5. Y sí, la aceleración de la polea son 6. Entonces me hacen falta ecuaciones. No lo puedo resolver. ¿Qué ecuaciones me faltan? Pues entonces me fijo en lo siguiente. Como aparece la posición de la polea móvil, de esta polea, pues tengo que poner su ecuación de movimiento. Entonces me fijo en la polea móvil. ¿Qué fuerzas actúan? Hacia arriba siente la tensión del cable, que es la misma tensión que siente M0, pero esta va hacia arriba, va a ser positivo. Pero es la misma magnitud. Entonces es menos T hacia arriba, esta T. Y hacia abajo, lo que siente, fíjense bien, porque es errores que cometen a veces. No siente los pesos. Lo que siente la polea son estas tensiones. Y siente 2 jalones. Un jalón de este lado
y otro jalón de este lado. Por lo tanto, la ecuación de Newton de la polea móvil sería 2t, como le hayan llamado esta t, 2t, menos la t de arriba, otro número, ¿sí? Esas son las fuerzas que actúan. Y eso va a ser igual a la masa por su aceleración. La aceleración sería yp 2 puntos, pero como estoy suponiendo que la masa de la polea es despreciable, pues entonces eso vale 0. Entonces esa ecuación lo único que me va a decir es que 2 tensiones de aquí va a ser igual a la tensión de allá arriba. ¿De acuerdo? Y ahí ya tengo otra ecuación. Faltan todavía más. ¿Qué es lo que no he considerado? Las restricciones. En alguna ocasión, uno de ustedes me preguntaba o me decía que se le dificultaba algo de las restricciones, que por qué hacían falta o algo por el estilo. Bueno, pues es que el movimiento de este sistema tiene que ver con las restricciones del movimiento, que hay que ponerlas. ¿Qué restricciones tengo? Pues son 2 las que tengo. Es que las longitudes de las cuerdas son constantes. Estoy suponiendo que no se estiran, pues. Entonces debo de poner esa condición en términos de las coordenadas que he introducido. Por ejemplo, la longitud de la cuerda de arriba, pues debe de cumplir que la X, que es la posición de 0, más la posición de la polea, llamémosle YP. Entonces sería X más YP, que es igual a una longitud constante. Como a mí me interesan las aceleraciones, al derivar 2 veces, esa longitud se hace 0 porque es constante y solamente voy a tener una relación entre la aceleración de este bloque y la aceleración de esta polea. Y ahí tengo otra ecuación. Después aplico la restricción de que esta cuerda es constante de manera semejante. Pero ahí debo tener cuidado. Entonces vean, ¿cuánto vale en términos de las coordenadas de las posiciones que he indicado ahí? ¿Cómo expresaría yo la restricción de que esta cuerda es constante? ¿Quién me lo dice? Pregunto ahorita. Pues ¿Cómo, sumando profesor? las longitudes. ¿Quién quiere contestar? ¿Quién? No encuentro mi... Yo, profe. Dime, a ver, quién sea. Yo. Si ya Sería, bueno, apuntaste primero, algo por ahí. si denominamos Y1 la posición que va de la polea móvil hacia M1 y como Y2 la posición que va, la longitud de la polea móvil a M2, entonces sería Y1 más M2 igual a constante. Y1 más Y2 Sí, igual a constante. Nada más que tomando ahí, la está bien, es correcto. Ajá. Sí, es correcto, pero hay que tener cuidado con la notación. Porque si pusieron atención, yo le llamaba Y1 a la medida desde arriba. Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Es correcto lo que me acabas de decir. Pero, Sí, pero si yo, bueno, es la Y1 y importante Y2, que las consideremos si desde les la polea que se está pones moviendo, primas, ¿no? por ejemplo, ya sí. ¿Sí? Si le pones primas, por ejemplo, si le llamas Y1 prima a esta y Y2 prima a esta, pues ya no hay problema. ¿De acuerdo? Sí. Nada más que, ¿qué pasa? Has introducido otras incógnitas. Las incógnitas que has introducido son Y1' y Y2', que son las posiciones de estos bloques respecto a la móvil. Y eso es interesante porque muchas veces se pregunta, ¿se puede cambiar este problema y decir ahora, calcule la aceleración de M1, pero respecto a la polea móvil? Pues, ¿cómo le hago? Eso es muy sencillo, porque vean, pongan atención, por favor.
Si le llaman Y1 a la posición de M1 medida desde el inercial, desde el que está fijo, y le llaman Y1' a la posición de M1 medida desde el móvil, y le llaman YP a la posición de la polea móvil medida desde arriba, pues entonces vean que fácilmente se puede decir que Y1 va a ser igual a YP más Y1'. Y de manera semejante, Y2 va a ser igual a YP más Y2'. Derivan esas relaciones con respecto al tiempo dos veces y tienen las relaciones de las aceleraciones desde el inercial y desde el móvil. Pueden responder una vez que encuentren todas esas aceleraciones, pueden responder a cualquier pregunta que les hagan. ¿Me expliqué? Sí. ¿Los demás tienen preguntas de este problema? Nada más es latoso para manejar todas las ecuaciones, es una lata. Pero ahí se aplican claro, con lo que quieran. Yo lo ando buscando, ya lo tenía, creo que lo tengo ya hasta, es que lo debo de tener, ya lo tengo, lo debo de ya pasado. Nada más dejen ver para que, a ver si lo encuentro. Pues creo que no lo tengo. Yo pensaba que ya lo tenía hasta pasado en otro parecido, pero no es eso. No me acuerdo. Pero vean aquí, ya que lo hagan, aquí está el resultado, y fácilmente podrán darse cuenta de que el resultado anda bien, porque ¿qué sucedería si las masas M1 y M2 fueran iguales? Si son iguales, entonces esto se simplifica mucho, porque eso correspondería a un problema de un bloque. Sí están viendo, ¿verdad? El problema que estamos viendo, el enunciado. Sí, se ve. Sería el problema de un bloque que está aquí arriba y otro bloque que está aquí abajo de masas M1 más M2. Porque como si M1 y M2 son iguales, entonces no hay movimiento relativo de esto. Están quietecitas, están en equilibrio porque tienen masas iguales. Al tener masas iguales, es como si fuera un bloque de masa M0 y un bloque de masa M1 más M2, que es un sistema de los que resuelve uno desde la secundaria. Y entonces a ver si nuestros resultados daría eso. Vean que M1 igual a M2 hace que este término se anule, pues se va. Al ser M1 y M2 igual, aquí quedaría 4M cuadrada, y aquí abajo quedaría 4M cuadrada, más, como estos son iguales, 2M0. ¿Por qué? Y habría que ver si ese es el resultado. Se puede resolver este caso simple y veríamos si nuestro resultado está correcto. ¿Me expliqué? Bueno, ¿más preguntas? No, profe, gracias. No, profe. Bien, entonces de poder hacer eso. Es muy importante lo que les dije. Es importante
no porque yo quiera que las cosas que les digo son importantes. Son importantes porque luego en los exámenes cometen los errores. Bueno, pues que no me entendieron, no, dónde estaban. Ahora ya puedo ver si abandonan la sesión. Ya estoy ahí aprendiendo cómo ver la asistencia. Entonces eso lo voy a hacer al final. Voy a tomar ahí una estadística. Sí, ya lo encontré. No lo he pasado no lo he pasado ahí a Word. Pues tengo 2 hojas, pero claro está que como ya lo pasé en limpio, ya hago un resumen. Hago un resumen de los cálculos para que no me quede tan extenso eso. Se los voy a mostrar, pero para eso ¿qué? Debo dejar de presentar. Creo que con que le ponga yo aquí la camarita y luego le pongo a detener la presentación, ¿verdad? Ahí. Y luego le aumento acá. Y ahí ya me están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, miren, ya medio resumido este problema, como se los he estado explicando. Vean que no, díganme dónde se ve más o menos. Ahí está una parte. Ahí está. Ustedes háganlo. Nada más les estoy mostrando que no es tan complicado. Luego por aquí viene. Ya está pasado en limpio. He omitido pasos. Pero lo que les estuve narrando es lo que está escrito aquí. Y hay versiones de este problema porque se puede plantear de diferentes maneras y es primeros problemas que creo que lo estudiamos con Newton, ¿no? Sí, fue de los que puse como ejemplo, ¿no? De aplicaciones de Newton. Lo vamos a ver con aplicaciones de Lagrange, que es de las máquinas simples más sencillas. Eso es importante. Atwood. ¿Quién fue Atwood? Ya no me acuerdo. Sí. Soy Jorge, una pregunta. Yo hice este problema así con... Dime, nada más que te escucho muy pequeño. Jorge Ordaz, dime. Es que creo que mi internet está fallando. Yo hice este problema así en la polea fija, ¿no? Ya me salió, pero después lo intenté hacer con... así con todo, bueno, creo que me salió igual que usted, porque sí tenía las ecuaciones de restricción igual. Es porque mencionó lo de plantearlo con la polea móvil, ¿no? Pero lo intenté plantear con un sistema no inercial, pero no me salió. Se me hizo como que complicado plantear las ecuaciones de Newton así. Pero en un sistema inercial... Uno no inercial. A ver, no te entendí bien, Jorge. Ajá, plantear el ¿No problema... inercial o inercial? No inercial. En la polea móvil. Lo pusiste aquí en la polea móvil. En la polea móvil. Pues debe de poderse. ¿Sí te salió? Pues se complicó bastante. No pues me ha salido. No lo he hecho en el inercial. Ahí hay que poner las pseudofuerzas, ¿no? Ajá. Que es la aceleración de la polea. Ok. Sí, introduciste, ahí se debe de poner. Si ponen su sistema de referencia aquí en la polea, no, pues bueno, a ver. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con estos bloques? Las fuerzas aplicadas que actúan, esas siguen siendo las mismas. El peso abajo, la tensión hacia arriba, etcétera. Pero deben de incluir la inercial. Y como el origen del sistema móvil se está acelerando con YP 2 puntos, entonces la recetita es: agreguen a las fuerzas aplicadas una fuerza igual a la masa de su partícula, por ejemplo la M1, multiplicada por la aceleración de la
del origen no inercial, pero en sentido opuesto. Entonces debe de ir M1 por YP 2 puntos, pero para arriba. Y lo mismo para M2. ¿Así lo hiciste? Algo así. ¿Jorge? Sí, algo así. Bueno, no debe ser algo así, debe ser así o no. No hay dos respuestas, es una nada más. O sea, dime tu ecuación de... Sí, lo tengo así. Tu ecuación para la masa M1. ¿No lo tienes? Es que, no, ahorita no la tengo. Pero pues es que sí había tenido, o sea, esa era mi pregunta, que tengo problemas para plantearla. Pero ya Pues, con lo que mencionó, creo que ya ahorita lo puedo hacer. No, pues hasta son buenas sugerencias para exámenes. Podría yo preguntar, resuelven este problema, pero me lo hacen en el sistema no inercial, que ya les dije cómo hacerlo. Ahí lo iré tomando en cuenta para hacer variaciones de los problemas. Deben de saberlo hacer si están estudiando. No quiere decir que lo pongan, ni es una amenaza, ni nada. Nada más les digo que por favor deben de saber las cosas, deben de saber qué hacer cuando el sistema de referencia lo ponen en un sistema acelerado. Ya lo expliqué y lo puedo preguntar. Puedo variar un problema y háganmelo en el no inercial, o háganmelo en inercial, o háganmelo en los dos. Deben de saberlo hacer. Los problemas que pongo en los exámenes deben de ser posible de hacerse en el tiempo del examen. De hecho, yo resuelvo el problema después, ya que entrego calificaciones. Obviamente que tengo más experiencia, ya hice el problema y pues me tardo menos. Pero no se valdría que pusiera un examen que yo me tardara tanto en hacerlo, porque pues no sería ético, ¿no? Tengo que buscar algo que me refleje que conocen ustedes las cosas y que no sea tan laborioso. Entonces deben de saberlo. Recuerden que cuando se elige un sistema de referencia que es no inercial, entonces deben de incluir las fuerzas inerciales. A las aplicadas le deben de agregar las inerciales. ¿Cuáles son? Pues multiplicando la masa de las partículas que estudiando, multiplicadas por la aceleración del sistema, que saben de antemano que está acelerado, pero en sentido opuesto. Y hagan el análisis observando el movimiento desde el no inercial, desde el no inercial. Deben de tener cuidado, porque es donde luego se equivocan, porque luego están usando los dos sistemas de referencia simultáneamente y no. Si me decido por el inercial, pues bueno, ahí voy a lo más seguro porque son las fuerzas aplicadas. Si me decido al no inercial, pues debo de tomar las inerciales en cuenta y hacer las observaciones desde el sistema acelerado, ya no desde el inercial. Si hay alguna pregunta de eso, me la tienen que hacer. ¿Más preguntas? Luego lo resuelvo. En el no inercial debe salir lo mismo, porque las ecuaciones ni se repiten mucho, porque las ecuaciones al final de cuentas van a ser las mismas. Resolver en el no profe, inercial. Sí. Yo tengo una duda en el 9, otra vez. ¿En el que acabamos en la parte de ver? Sí, en el 9. Bueno, es que no sé si estoy poniendo mal la conservación de la energía, pero según yo, pues está bien. Según yo, para aplicar la conservación de energía, que es cuando inicias en 0, ¿no? Cuando la tabla ya se soltó, ¿no? Y de ese momento hasta que... ¿Cómo? Sí, a partir de que la tabla se suelta. Ajá, exacto. Ese es como que el origen. El inicio. Y de ahí Sí. hasta que se elonga, ¿no? Entonces es ahí donde se aplica la conservación de la energía. Sí. Y bueno,
cuando se elonga, bueno, la elongación máxima, me resulta que la energía cinética, pues, de la masa se hace cero, porque ya no hay velocidad. Sí. Entonces, según yo, me queda la energía cinética, bueno, inicial de la masa más la potencial del resorte, eso igualado a la energía potencial de la partícula, que es cuando ya está en su elongación máxima. No, a ver. Sí. ¿Ah? Y Más. bueno, eso más la, ¿cómo se le dice? La energía potencial de resorte cuando está en su Sí. elongación máxima, Sí. ¿no? Bueno, Sí. es que Sí. pues, así le estoy aplicando, pero me está saliendo un término de más dentro de la raíz y pues no sé por qué. Pues porque te has de haber equivocado en algo. A ver, díctame tu ecuación de energía. ¿Quién eres? Mario, Mario, dímelo. sí, Díctame, por favor, lo que me estabas ahorita diciendo. sí, es un medio de la masa por la velocidad ¿Sí? inicial al cuadrado. Está bien. Ajá. Luego seguiría más un medio de K por Y al cuadrado. ¿Por quién? Un medio de K por Y al cuadrado. Que es es la elongación en. Sí. Ajá. Eso es La igual. inicial. Exacto. Eso es igual a menos mg por la Y máxima. Con signo negativo. Sí. Menos mg Y máxima Sí. más un medio de K, bueno, por K, por la diferencia de la Y máxima al cuadrado menos la Y inicial al cuadrado. No, ahí está tu error. En la última. ¿Dónde está? No, las dos últimas están pensadas. A ver, te voy a repetir para ver si entendí bien. La energía inicial, digamos, cuando la tabla se fue, Ajá. debe de ser entonces un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa velocidad es la que tiene el bloque cuando la tabla se fue, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, más un medio de KY cuadrada. Y es la deformación del resorte cuando la tabla se fue. Ajá. ¿De acuerdo? Bueno, y eso va a ser igual. Fíjate bien, la energía potencial gravitacional de la masa. Si tú tomas el nivel cero de energía potencial en la posición, justamente la tabla se fue, entonces, ya lo dije, es negativa la energía potencial y sería menos mg, pero no sería la Y máxima, porque la Y máxima la estás midiendo desde donde no estaba deformada el resorte. Debe de ser la Y máxima menos la Y. Ok. Menos la Y. Ok. Y la energía potencial del resorte, esa sí es un medio de K por Y máxima al cuadrado. Porque es la Pregunta. deformación total de... Sí. Entonces, en la energía del resorte final, no se le resta la Y inicial al cuadrado. No se le resta, Ok. porque es la energía potencial almacenada en el resorte en esa posición.
Y la almacenada ok. en las resortes es la deformación total del resorte. Ese error se comete frecuentemente. Entonces, creo que es lo que lo cometiste, los demás no sé qué, no se manifiestan, pero es por lo que luego no les sale el resultado. No es que se tenga que poner la energía potencial del resorte contando nada más la deformación del resorte desde que la tabla se fue hasta que se detuvo. No, es la total que está en la deformación total del resorte. Tenías como al revés ahí las consideraciones. Sí, lo estaba poniendo al revés. Gracias, profe. Ok. Hazlo así y ya te debe de salir el resultado. Bien. ¿Más preguntas? Sí, yo, profe. ¿Quién eres? Soy Mauricio Ramírez. Tengo dudas en el 10, nada más en cuanto a lo que se refiere que pide calcular. Permíteme. Sí. ¿Cuál puse? En el 10 dices. Sí. Ya me salió. ¿Qué hice? Permíteme. ¿Qué hice? ¿Qué están viendo? Están viendo aquí el problema ¿verdad? El de la tabla con el dibujo que hice a mano. ¿Es lo que Sí, ven? profe. Sí, 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 es el pero que en se ve. Word. Sí, profesor, Sí. pero en Word. ¿Y ahora qué fue lo que hice? ¿Por qué me salió? Acá estoy. Ahí estoy. Y luego, ¿qué debo hacer? Dejar de compartir. Compartir. ¿Dónde tengo? Acá. Ahora sí, ¿cuál me decías? El 10. No escucho. El 10, profe. El del tiro con fricción. Sí. Sí, dime. Tenía duda dice que calcula el decremento aproximado en el alcance horizontal del proyectil. ¿Eso se refiere a cuánto aproximadamente es lo que va disminuyendo el alcance con respecto al alcance original que debería de tener si no hubiera fricción del aire? Exacto, sí, eso se refiere. Creo que puse hasta el dibujito. Ok. Déjame ponerlo para que te quede más claro. Acá está el dibujo. Sí, mira, si no hubiera fricción, la parábola sería esa gris que se ve ahí. ¿No? Sí. La gris. Como hay fricción, pues la fricción va a ser tangente a la trayectoria y va a ser la azul. Todo lo que les está preguntando es este pedacito precisamente, el decremento. Entonces lo que deben de hacer es calcular esta trayectoria. Si calculan esta trayectoria, si se fijan en el resultado, les va a salir la trayectoria sin fricción menos una cierta cantidad que corresponde precisamente a lo que se está preguntando. Viene resuelto más o menos en el Fowles. Se los puse también ahí en la presentación, que ahí se los están encaminando. Es básicamente lo que tengo aquí hecho, pero más detalle, las aproximaciones que deben de hacerse y el resultado, después de aproximaciones que se hacen, es este último, que es el que puse ahí. Si se fijan, este primer término que aparece aquí es el alcance sin fricción.
Y este término que aparece acá es el pedacito que les indiqué ahí arriba. Este es el decremento. Aquí dice, el segundo es el decremento del alcance. O sea que esto menos esto, les da esta distancia de aquí hasta acá, el resultado. Y el segundo pues es este pedacito, ya que el primero es el alcance sin fricción. Ahí si le das un vistazo se los puse ahí, tengo que mostrárselos otra vez. En el Fowles viene. Fowles, ¿dónde estás? ¿Qué es? Dinámica. No, ahí se me perdió. Lo tenía yo aquí. Ah, no, debe estar en otro lugar. Acá. Sí, acá está. En el libro de Fowles, teoría, ahí viene planteado el problema. Ahí viene. Estas ecuaciones son las que tenemos ahí, son las de movimiento. Aquí ya vienen integradas. Lo que tienen que hacer ustedes es pues, hagan estos pasos, ya los hice. Y aquí vienen las soluciones. Aquí viene con notación vectorial, viene bien hecho. Y ahí está. Aquí está el dibujo, más o menos. Ustedes lo pueden hacer hasta el cálculo numérico y pueden graficarlo, me imagino. Entonces, esta es la versión que viene en el Fowles, que ya ayuda mucho porque viene cómo hacerlo, con las aproximaciones que se hacen. Y el otro es, pues el que yo hice. Ahí están las ecuaciones. Y aquí ya están las ecuaciones escalares, las condiciones iniciales. Aquí ya están las integraciones, que están integrados. El movimiento en una dirección, en la dirección X me sale esto. En la dirección Y se resuelve y sale esto. Para encontrar la trayectoria, pues hay que eliminar el tiempo. El tiempo lo calculamos del movimiento en la dirección X y me paso a la Y. Y ahí se empiezan a hacer estas aproximaciones que ya lo expliqué la vez pasada. Que tomen hasta luz cúbica aquí para aproximar un logaritmo que sale por ahí. Y ahí se continúan y después hay que hacer otra aproximación para esto. Y pues, hay que trabajar. Si es un problema, no de los fáciles, pues sobre todo esas aproximaciones que hay que hacer, pues hay que tener ahí experiencia para hacerlo. ¿Sí está claro? ¿El enunciado y todo? Sí, profe. Ya tenía yo las ecuaciones, nada más quería saber si era lo que estaba refiriéndome a la diferencia de eso. Sí, ya con eso me queda claro. Lo que preguntaba. Bien, este problema ya se los puse como ejemplo, ya se los mandé, ¿no? El problema 11 ya se los mandé resuelto en la lista de ejemplos. ¿Tengo más preguntas? Entonces vamos a empezar a ver, ya no va a haber hasta hoy son las preguntas, ¿eh? Por eso les avisé la vez pasada. Ya no resuelvo preguntas de problemas porque voy a hacer el examen. Entonces voy a empezar a ver movimiento oscilatorio. Vamos a ver. Como siempre, ya saben que les voy a mandar el apunte. De lo que veamos hasta ahora, les mando el apunte. La introducción, por favor, ahí ustedes lean, dice de qué consisten las vibraciones.
Ya ustedes tienen una idea de qué se trata. Aquí está muy brevemente escrito. En otra versión les digo un poquito más de historia, pero no es muy indispensable. Me voy a ir ya a la parte matemática. El ejemplo más simple que ustedes ya conocen para estudiar el movimiento oscilatorio armónico, que aquí arriba dice cuál es el armónico, por acá lo dice. Dice un sistema es un oscilador armónico si cuando se deja en libertad fuera de su posición de equilibrio, vuelve hacia ella, describiendo oscilaciones sinusoidales o sinusoidales amortiguadas en torno a dicha posición. Entonces este es el ejemplo. Es una partícula de masa m sostenida por un resorte que obedece a Hooke, ¿sí? Y sujeto a la gravedad, obviamente. Conviene estudiar, más simple sería si lo pusiera yo horizontal, pero como frecuentemente se presentan problemas así de manera vertical, hay un detalle que hay que considerar y por eso decidí empezar con este ejemplo así vertical y no el horizontal. Entonces supongan ustedes que tienen una masa sostenida por un resorte que obedece la ley de Hooke. Y en esa posición está en equilibrio. Perdón, aquí el dibujo es otro, ese sería este. En esta situación todavía no está la masa. Está nada más el resorte, por eso que está punteado acá. Aquí sí ya está deformado. Aquí ya le pusieron la masa y se deformó un poquito el resorte debido a que pusieron la masa aquí. Y lo que se deformó se le llama delta L0. L0 se le llama a la longitud del resorte sin deformar. Sin deformar. Entonces, cuando ponen la masita, la masa, pues, va a deformar una distancia delta L0. Bueno. Y en esta posición, que está en equilibrio. Es muy importante que consideren eso. Aquí lo dice aquí abajo. En esta posición está en equilibrio. Después, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, si quiero estudiar el movimiento de esto, ahí está en equilibrio, ahí no se mueve. Pero entonces le doy un jaloncito. Voy a darle un jalón a la masa hacia abajo, que considero la X positiva hacia abajo. Y considero que la masa ya se está moviendo y está a una distancia X de la posición de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? De la posición de equilibrio. Y ahorita vamos a ver por qué es poner mi origen. Lo que quiero que quede claro es que esta posición, la del tercer dibujo, es una situación arbitraria, ya de movimiento. Ya se está moviendo aquí. Ya va a estar oscilando, que ya saben, pero es arbitraria. Que es en donde debo de aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? F igual a masa por aceleración. Ok, bueno. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? Pues es el peso, que si yo considero X positivo hacia abajo, pues es mg indicado. Mg, pero aquí pues, aquí para abajo. Mg para acá abajo. Y para arriba, pues va a ser la K por la deformación del resorte. Pero la deformación del resorte es desde que no estaba deformado, desde aquí arriba, hasta que está acá. Entonces la deformación sería, eso que está indicado aquí, sería L0, que va hasta acá, más delta L0, que está aquí, más X, más este otro pedacito, si se dan cuenta. La deformación es desde que no estaba deformado acá arriba, hasta que estoy considerando esta situación. Delta L0 más X. L0 es la deformación del resorte. Perdón, es la longitud del resorte. La deformación es
delta L0 más X. Creo que originalmente lo había dicho mal. Recalco, ¿está claro cuál es la deformación del resorte en esta situación arbitraria? Bien, entonces, ¿cómo me queda la... pero antes de eso, como en la situación del medio está en equilibrio, estoy suponiendo que aquí está en equilibrio, entonces debe de cumplirse que el peso mg menos k por delta L0, que es la acción del resorte, porque en esta situación está deformada delta L0, pues es igual a 0, porque está en equilibrio, ¿no? Entonces, en magnitud, mg va a ser igual a k delta L0, ¿sí? Que es lo que está escrito aquí. Mg igual a k delta L0. Y la ecuación de Newton para la situación arbitraria es la que dicté hace un momento. La F va a ser igual a mg, hacia abajo, menos k por la deformación, que es delta L0 más x. Bien. Pero si se fijan, acá está, ahí se alcanzan a ver las dos. Como mg es igual a k delta L0, entonces se va a cancelar, aquí abajo véanlo, mg menos k delta L0, pues es 0. Y solamente me quedaría f igual a menos k por x. ¿Sí? Menos k por x. O sea, vean, la fuerza que voy a considerar aplicada aquí a la masa va a ser simplemente la constante del resorte por la x, en donde la x es la posición de la partícula, pero medida desde la posición de equilibrio, no desde donde no estaba deformado el resorte, sino desde la posición de equilibrio. Y entonces la ecuación de Newton resulta eso que está ahí. Porque la F queda menos K por X, y el otro lado de la ecuación es M por X 2 puntos, y eso se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Y esta ecuación se le llama ecuación armónica, porque es una segunda derivada con respecto al tiempo, más una constante que es K entre M por X igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que primero les enseñan, ¿no? Es la más sencillita. Viene resuelta en todos los libros. Todos los libros. Lo resuelven de manera diferente, pero todo es casi igual. Está claro hasta aquí. Esto debe de quedarles claro. En los problemas no olviden que si está vertical, me ahorro. Y si no, pues pongan todas las fuerzas, pero finalmente se van a anular si es que no considero la posición de equilibrio. Si yo considero la posición de equilibrio a la X, entonces la ecuación es muy simple. Es esa que está ahí. Bueno, la solución, como les dije, ustedes ya saben resolverlo, no se quejarán de que no empiezo aquí desde muy abajo. Voy a proponer como una combinación de senos y cosenos. ¿De dónde viene eso? Si yo veo que tengo aquí una función cuya segunda derivada se parece mucho a su primera, a la primitiva, pues eso lo cumple la exponencial y las funciones senos y cosenos. Permítanme un segundo.
Bueno, entonces les decía que la solución entonces la voy a plantear como una combinación lineal de senos y cosenos, donde A y B son constantes a determinar. La omega n que está aquí es la raíz cuadrada de K entre M, que también ya saben por qué se llama así, pero bueno, ahorita consideren nada más la notación. La raíz de K entre M le llamo omega n. Y esa es la solución. Esta solución pues es un número infinito de soluciones, porque la A y B son cualquiera, que vuelve única la solución. Las condiciones iniciales. ¿Qué condiciones iniciales voy a considerar? Las que están aquí. Que la posición x de 0, o sea, el tiempo t igual a 0, es x0, y la velocidad al tiempo 0 es v0. Como necesito la velocidad, pues la calculo en términos de los coeficientes que no conozco. Hay que derivar esto respecto al tiempo, ya les queda a omega n coseno omega t menos lo que está aquí. Se deriva respecto al tiempo. Ya tienen la posición y la velocidad. Aplican las condiciones iniciales. Entonces, tanto en la posición como en la velocidad, aplican que en t igual a 0 vale x0 y que p igual a 0 vale v0. Y de ahí obtienen los coeficientes de la solución. Resulta que la b es x0 y que la a vale v0 sobre omega n. Ya que determine estas constantes, me regreso a la solución, acá, la ecuación 2, y sustituyo a y b por lo que acabo de calcular. Y eso me resulta en esta ecuación. Entonces ya tengo la solución. Ya tengo aquí x de t, y ya en términos ya de los datos, pues esta es la solución. Y la velocidad, pues la encuentro derivando esto, o la tengo aquí, ya nada más pongo a y b como quieran. Es igual. Y la velocidad resulta esto que aparece acá. V0 por el coseno menos x0 omega n por el seno. Ya tengo resuelto el problema. Ya está resuelto ahí. Ya tengo la posición y la velocidad en función del tiempo. Sin embargo, es conveniente escribir la solución de otra manera para hacer un análisis más claro del movimiento. Se acostumbra a escribir la solución, la 3, de esta manera, como una constante que ahora le voy a llamar A0 por el seno de omega n por t menos phi. Se acostumbra a que así sea. ¿Por qué conviene esta? Porque vean, aquí obviamente que la solución va a ser una función sinusoidal en el tiempo, en donde esta A0 es la posición máxima que puede tener la partícula, porque recuerden que el seno pues varía entre menos 1 y 1. Entonces 0 es el máximo desplazamiento que puede tener la partícula en las dos direcciones. La omega n, ahorita vemos su interpretación, y la phi también ahora lo vemos. Entonces, como se acostumbra a poner de esta manera la solución, pues debemos de saber quién es esta A0 y quién es esta phi que está acá. Entonces, para hacer eso, pues desarrollamos el seno de esta diferencia que hay aquí. Y recuerden que el seno de la diferencia es el seno de omega nt por el coseno de phi menos el coseno de omega nt por el seno de phi. Entonces, si esto lo ponen desarrollando el seno de esta diferencia, entonces eso lo comparan con la solución que tenemos en términos de los senos y cosenos, e igualan los coeficientes del seno y coseno, lo que está aquí indicado. Desarrollando el seno de la diferencia, que es el lado izquierdo que está acá, y lo igualan con la 3 y la 4. El 4 que está acá, que ya desarrollaron, es que está acá como se indica. Entonces, igualando senos y cosenos, el seno es B0 entre omega n, lo igualan con el A0,
con el, perdón, el B0 omega n con el A0 coseno de y el X0 con el menos A0 seno de phi, que está acá. Pues aquí está uno y el otro apareció acá. Entonces, igualando los coeficientes de las funciones senos y cosenos, encuentran estas dos relaciones que me quedaron separadas. Hubieran quedado mejor puntitas para que se vieran, pero bueno, ahí está. Tienen esto. Estas dos relaciones. Entonces, ¿qué hacen aquí? Pues si lo que quiero conocer es la A0, por ejemplo, pues lo más fácil es elevar al cuadrado estas dos ecuaciones, se elevan al cuadrado y aplican el teorema de Pitágoras para que eliminen el ángulo phi. Va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1, y de ahí van a obtener, de ahí obtienen el A0, que les va a salir esto, que aparece acá. Y para encontrar el ángulo phi, que se ven las dos, tienen que eliminar A0, pues eso es más fácil, porque dividen la 5 entre esta, y se elimina la A0, y les queda el seno de phi entre coseno de phi, les queda la tangente de phi. La tangente de phi va a ser igual a menos x0 por omega n entre b0, que es lo que aparece acá. Entonces la tangente de phi va a ser igual a menos omega n0 x0 entre b0. Y aquí está despejada la phi, tangente a la menos 1 de esta cantidad. Entonces fíjense, ya tengo phi y a0 en función de las condiciones iniciales. Si lo grafican, les da una curva de este tipo, en donde esta phi que aparece aquí se le llama constante de fase inicial, y es en t igual a 0. ¿Cuál es el argumento? En t igual a 0, es igual a 0 aquí, en la tangente. En t igual a 0 quedaría el seno de menos phi, y en t igual a 0 la x de 0 vale x0, que es lo que está acá. Y entonces el seno de phi sería el arcoseno o seno a la menos 1 de menos x0 entre a0. Pero como el seno de phi para que tiene dos valores que puede dar la misma cantidad, debe de cumplirse también que el phi debe de satisfacer de aquí abajo. Entonces, para englobar las dos condiciones que deben de cumplirse para phi, pues lo hacemos con la tangente, que ya la tangente de phi. Y entonces la phi, que es la constante de fase inicial, va a depender de los valores que tengan la posición inicial y la velocidad inicial. Y eso me adelanto, eso se muestra aquí más adelante. Que vean, tenemos que el seno de phi vale menos x0 entre a0, y el coseno de phi vale b0 entre omega n por a0. Entonces el ángulo phi debe de satisfacer esas dos cantidades dependiendo de los valores de la posición y de la velocidad, y de eso dependerá que no tenga el seno y el coseno. Por ejemplo, en el primer cuadrante, si el ángulo phi lo medimos aquí respecto a la horizontal, el ángulo phi, entonces sabemos que en el primer cuadrante tanto el seno como el coseno son positivos. Los dos son positivos. Pues con el coseno no hay problema. Para que el coseno sea positivo, la velocidad b0 debe de ser positiva. Pues aquí está, b0 debe ser positivo. También debe de ser positivo. Pues me voy al seno. Para que sea positivo, entonces, como tengo un signo menos aquí, la x0 debe de ser negativa. Acá está. Entonces, cuando la partícula tenga una velocidad positiva y se suelte desde una x0 negativa, o sea que de la posición de equilibrio, pero en lugar de estirarlo lo comprimimos, la constante de fase, que se calcula con la tangente de phi, que está aquí arriba,
cumplir esa condición de los signos, con esto, pues. Y lo mismo pasa con los demás. Aquí el seno es positivo y el coseno es negativo, entonces lo mismo pasa. Si el seno es positivo, pues entonces la x0 debe ser negativa, que es lo que indica acá. El coseno es negativo, entonces para que sea negativo, la b0 debe ser negativa, que es lo que está aquí. Y lo demás es igual. Si se fijan, los valores de estos signos corresponden a los signos que debe de tener la función tangente en los 4 cuadrantes. Como caso particular está, dice, si se aparta a la masa de su posición de equilibrio, dejándola libre, o sea, B0 debe de valer 0, entonces tendremos lo siguiente. Si B0 vale 0, pues acá está, B0 vale 0, entonces el coseno de phi vale 0. ¿Para qué valores el coseno de phi vale 0? Pues para pi sobre 2 y para 3 pi sobre 2, ¿no? Pero entonces solo va a depender cuál elija yo, dependerá del signo que tenga la posición. Y aquí ya estaría. Si es positivo, entonces la x0 debe de ser negativa. Ya lo vimos que debe ser negativa. Si es 3pi sobre 2, la x0 debe de ser positiva. Y esto significa que la posición inicial, como la x0 es negativa, debe estar hacia arriba del punto de equilibrio. Y en el otro caso, la posición inicial debe estar abajo, porque debe de ser mayor que 0. Y aquí está el otro caso, que es semejante, de manera semejante. Nos vamos a los otros parámetros de él. Ya está aquí la constante de fase inicial. ¿Cómo se determina eso? Luego los problemas numéricos que se hacen en física 1, en la prepa, los problemitas es lo que se usa. Vamos a interpretar ahora la omega n. ¿Quién es la omega n? Ustedes saben que se llama la frecuencia de oscilación, frecuencia angular de oscilación. Más fácil de interpretar la frecuencia es lo que se llama el periodo. El periodo del movimiento es el tiempo en el cual se repite el movimiento. Eso se le llama el periodo. ¿Qué quiere decir que se repita el movimiento? Pues que la partícula vuelve a estar en el mismo lugar y moviéndose de la misma forma. ¿Me entiendes? Si se está moviendo a la derecha, pues bueno, se tiene que mover otra vez a la derecha. Izquierda. O aquí es hacia abajo o hacia arriba. Estamos en la parte vertical. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, pues tomo el argumento de la solución. Recuerden que nuestra solución es esta que está aquí, la ecuación 4. Aquí está, es solución. La 0 ya sabemos quién es y la phi también ya sabemos qué es. Bueno, pero nosotros sabemos que la función seno se repite cada 2pi, ¿no? El periodo de la función seno es 2pi completo. Entonces debo de tomar en cuenta eso. Si yo considero un tiempo t arbitrario y después considero un tiempo igual al periodo, se debe de repetir esta posición. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Entonces, tomo el argumento, que es omega nt, le agrego el periodo t menos phi, y si le resto la fase que tenía el ángulo seno, pero al tiempo t, que es esto, eso necesariamente tiene que ser 2pi, porque sabemos que la función seno tiene periodo 2pi. Entonces, haciendo eso, y aquí vemos que se va a cancelar la omega nt, se cancela con la omega nt de aquí, la menos phi de acá se cancela con la más phi de aquí, y solamente me va a quedar que omega n por t mayúscula por el periodo es 2pi. De ahí despejo el periodo y me queda que el periodo es 2pi entre omega n. La omega n la pongo que es raíz de k entre m. Al ponerla aquí va al revés, raíz de m entre k. Y aquí ya obtengo el periodo. ¿Sí? Vean que el periodo no depende de las condiciones iniciales. Esas no aparecen para nada acá. Depende de la masa que tenga yo y del resorte que esté yo manejando. Fíjense que el resorte, la K que está aquí, es
la constante de rigidez del resorte. Entre más grande sea esta constante K, el resorte es más fuerte, más grandote, más duro. Pues, entre más pequeño, pues es un resortito menos. Entonces, cuando el resorte K es muy grande, el periodo es pequeño. Y que sea pequeño, la omega n va a ser máximo, o sea que va a estar vibrando mucho, y el periodo va a ser cortito. Se va a repetir el periodo en breves instantes de tiempo y el movimiento de las oscilaciones van a ser muchos. Bueno, a veces se acostumbra más, en lugar de trabajar con la omega n, que es la frecuencia angular, se usa la frecuencia que me da el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Y ese se obtiene simplemente como el inverso del periodo, porque en un periodo tengo una vibración, pues, o un ciclo, como se le llama. Entonces esa frecuencia es el inverso del periodo. Como ya aquí tengo cuánto vale el periodo, entonces esa frecuencia, que se llama así a secas frecuencia, pues es 1 entre 2 pi raíz de K entre N. Nosotros vamos a usar más la omega n, que es K entre N, raíz de K entre N. ¿Hay alguna pregunta? Eso es todo. José Luis Castro, que da el otro curso, él le pone mucho énfasis al movimiento oscilatorio y hace modelaciones de esto, que es la forma en que él da el curso, que me parece muy adecuada, muy correcta. Yo no hago esa parte, pues yo les he recomendado a los alumnos que han llevado clase conmigo, que si por alguna razón van a recursar, pues que lo tomen con el profesor Castro para que tengan un curso más completo. Pero bueno, es decisión de cada quien. Pues es todo aquí para este movimiento. ¿Alguna pregunta? Yo quiero algo que faltó decir, por ejemplo. Sí, permíteme nada más acabar de decir esto para terminar. La amplitud, que si se fijan, da cero, como dije antes, es la amplitud de oscilación, porque es el máximo. Ya está, la solución. Ya está. La cero es, se le llama la amplitud porque es la máxima posición que adquiere en la oscilación la partícula, ya que el seno es cuando mucho más menos 1. Esto se le llama la amplitud, y aquí se calculó la amplitud. Y aquí, como pueden darse cuenta, la amplitud para un resorte dado, o sea, para un omega n, que es raíz de K entre M, depende de las condiciones iniciales. X0 al cuadrado y B0 al cuadrado. Si le dan un jalón, si estiran el resorte mucho, X0, pues la amplitud va a ser grande. ¿No? Si le dan una velocidad grande, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pues también la amplitud va a crecer. La amplitud para un resorte dado y una masa dadas depende de las condiciones iniciales. No así la frecuencia y el periodo, que dependen de las propiedades del resorte y de la masa que está interactuando. Ahora sí, ¿alguien quería hacer un comentario? Sí, profesor, soy Noé. Para el problema del resorte, el 9 creo que es, yo no cambié de sistema yo definí el potencial igual a 0 en el origen de nuestro sistema de coordenadas para no andar manejando la elongación del resorte y la posición del bloque y la energía del bloque como cantidades separadas, sino que ya ahí las englobé en la Y. Y con eso, ya de la conservación de la energía, llegué a una ecuación cuadrática en la que la ecuación cuadrática era con Y como incógnita, y ahí también aparece la velocidad del bloque. Entonces ya ahí solucionando esa ecuación cuadrática con fórmula general y haciendo una integral para la velocidad,
llegué a una ecuación de la forma A0 seno de omega nt menos phi. Es decir, relación a la, a la altura del bloque con el tiempo, para un tiempo cualquiera arbitrario. Y A0, que es la elongación máxima del resorte, es la respuesta que viene expresada ahí. Entonces este problema también se puede solucionar con movimiento armónico simple. Es mucho más complejo, pero sí se puede. Claro que sí es más completo, está bien. Como lo he dicho, dos soluciones diferentes, o no es tan diferente, lo que pasa es que tú resolviste todavía más, resolviste el movimiento, ¿no? Sí, el movimiento en sí. Está bien, ¿no? Muy bien. Sí, está bien. Eres Noé, ¿verdad? Sí, profesor, nada más lo quería comentar porque está curioso. Sí, muy bien. Qué bien, sí. Calculaste todo el movimiento y de ahí calculaste la máxima, ¿no? Sí, Sí. muy bien. Bien, bien, Noé. ¿Más comentarios? Yo tengo una pregunta, pero bueno, del escrito, profe, que presentó ahorita de oscilaciones. Ajá. Al inicio, donde nos enseñó el dibujo me surgió una duda bueno, no, de donde apenas estamos empezando, donde iguala el peso de la partícula con K ándale ahí. Bueno, es que no Sí, entendí muy bien por qué decía que la posición, cuando ya hubo una pequeña variación, ese delta L0 es la posición de equilibrio. O sea, bueno, yo viendo el dibujo me imaginaría que cuando no está elongado, cuando tiene su longitud L0 es cuando está en equilibrio. Pero no, como que no entiendo muy bien por qué. no. A ver, va otra vez. El primer dibujo es el resorte sin masa, por eso es que está punteado este circulito. Ah, ¿no tiene masa? Pues, no. Ah, ya. Aquí no tiene masa, es nada más el puro resorte. Ah, ok, pensé que sí aquí tenía masa. No, lo dije. Creo que al principio no me refería a este y después, a lo mejor eso te confundió. Aquí Sí. no tiene, por eso está punteado. Aquí ya hay una idealización, porque si se fijan, no se está considerando la masa del resorte, ¿verdad? Sin embargo, físicamente, este resorte, pues habría que considerar su masa. Y ese es otro problema que hay que resolver. Si se considera que tiene masa, entonces las espiritas que están aquí, pues no estarían deformadas de esa manera, porque la masa de los resortes que están más abajo van a hacer que las espiras de arriba se deformen más que las de abajo. Sin embargo, se puede hacer un modelito de que considere uno que las deformaciones de las espiras estas pues sean homogéneas o que varíen de manera lineal. Ese es otro, pero no voy a complicar eso. Eso lo podremos ver después o poner un problema por ahí en donde se considere la masa del resorte. No, aquí supongo que la masa del resorte no la estoy tomando en cuenta. Y la L0 que está aquí, que parece alfa, esto está medio feo, pues, pero es L0. Esto es L0.
es la longitud del resorte sin la masita. La de medio es la posición de equilibrio cuando ya pusiste la masa. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de aquí para acá, esta deformación es delta L0, como puedes darte cuenta acá, porque es L0 más delta L0. O sea, que este pedacito que se estiró es delta L0. Y aquí, en esta situación del medio, estoy suponiendo que está en equilibrio. Aquí está en equilibrio. Ya pusiste la masa y está en equilibrio. Y el tercer dibujo es la situación arbitraria, ya en movimiento. No es una condición inicial, es una situación arbitraria. La partícula ya se está moviendo, ya está acelerado, y aquí es donde voy a aplicar la segunda ley de Newton. En la tercera situación, que es como debe de hacerse. ¿Sí? Sí, era eso, que pensaba que tenía más al primero, por eso me estaba confundiendo. Gracias. Ahora que les mande el apunte, pues ahí lo vuelven a leer y ahí viene explicado. Ahí viene explicado. Debe de venir explicado. A ver. La longitud natural del resorte es L0 y la constante elástica K. Supongamos que la masa M se encuentra en equilibrio cuando el resorte se estira una longitud delta L0. Entonces, ya que les mande el apunte, y si estudian los apuntes o cuando menos lo leen, ahí viene escrito lo que a veces expreso yo en la clase. ¿Sí? Y puedo equivocarme por ahí. Y les agradezco cuando me hacen señalamientos de que profesor ahí se equivocó. Ah, bueno, a ver, gracias, ya lo corrijo. A veces cuando lo paso ya aquí a Word, a veces me equivoco y a veces me equivoco porque me equivoco y bueno, hay que corregirlo, ¿sí? Pero aquí he procurado que los apuntes, pues les ahorre tiempo. No todo lo aprecian, tampoco es su obligación, pero les aseguro que si lo estudian con cuidado les puede ahorrar tiempo. En todos los libros, hasta en los libros de ecuaciones diferenciales, bien, toman este ejemplo que vamos a ver como ejemplo para resolver una ecuación diferencial, que es con las que nos encontramos. Bueno, pues ya se aclaró esa duda, ¿no? Sí, ya. Me regreso, creo que ahora es 15 minutos. Me regreso al... pues aquí vamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? En el libro de Simons, ecuaciones diferenciales con lo que se llama con notas históricas, algo así, ahí viene bonito explicado esto. En todos lados viene, es un ejemplo que viene por todos lados. Varía muy poquito lo que les pongo yo. Algunas cosas las cambio, algunas cosas las tomo de un lado, otras de otro lado. La notación a veces cambia, pero esto es algo que está por todos lados. Si tienen ustedes un libro por ahí preferido, pues véanlo. La cosa es que lo entiendan y lo estudien. Si no tienen ningún libro y eso, pues yo les paso mi apunte, pues, que creo yo que les puede ahorrar algo de tiempo, porque cuando estamos estudiando la licenciatura, pues a veces no tiene uno tiempo ni de leer otras cosas que podrían ser interesantes. Pues ni modo, pues hay que estar resolviendo problemas, estudiando, a veces no lo que nos gusta tanto, pero bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponerle fricción, pero no me va a dar tiempo de terminar el movimiento con amortiguado y no me gusta dejar los temas a la mitad. Es lo que sigue. Le vamos a poner fricción al oscilador y vamos a ver qué pasa. Después le vamos a poner una fuerza impresa. No voy a ver todos los casos. Voy a ponerle una oscilatoria que va a estar
alterando ahí el movimiento del oscilador. Y es lo único que vamos a ver de oscilaciones como un repaso. Frecuentemente en el curso de Física 1, aunque viene en el RESDIC, esto viene pues en todos los libros, viene. A veces no la vean. Luego ya vamos a ver otros temas que son un poquito más, que no vienen tanto en los libros básicos, pero que no son complicados. Sí, yo me acordé que vamos a ver eso. Y hasta ahí vamos a ver. Y luego, como un ejemplo, vamos a ver unas oscilaciones, movimiento, modos normales de vibración. Estudiando un ejemplo muy sencillo que hay. Eso es lo que tengo para oscilaciones, porque pues casi estamos repasando todo esto. Ya yo quisiera que pronto llegáramos ya a ver algo más novedoso, que tengamos tiempo suficiente para estudiar la mecánica analítica. Pero tengo que ver sistemas de partículas, masa variable, cuerpo rígido. Todavía nos vamos a entretener unas semanas con Newton. Bueno, entonces decía que no quiero continuar porque me gusta ahí trunco con este tema. Si no tienen más preguntas. Bueno, solo una, profe. Soy Adrián. Sí. Solo una pregunta, perdón. Respecto a este parcial, ¿los oyentes podemos participar? No. Ok. No, Adrián. Discúlpenme los oyentes. No, está bien, sí. Miren. ¿Cómo decirles? Déjenme decirles, porque ciertamente que a veces me han comentado eso, y que no me acuerdo quién me pidió hacer eso. Yo en otros años admitía yo alumnos oyentes con la promesa de que presentaran los exámenes, de que les guardara la calificación, lo hacía. Algunos de los alumnos lo aprovechaban, no todos. Después venía esta otra problemática, porque a veces yo no ponía, por ejemplo, el examen a título, lo ponía otro profesor. Y tenía yo que hablar con el otro profesor para decir, oye, fulano de tal, llevó el curso conmigo, aprobó el curso, anótale, por favor, o mejor dicho, se lo pedía, ¿no? ¿Quieres anotarle la calificación? Muchas veces me decían que sí, me conocían. Sí, no hay ningún problema. Porque a la vez a mí me pedían lo mismo. Oye, fíjate que fulano llevó el curso conmigo, y aprobó y lo quieres anotar. Y también yo aceptaba. Pero empezó, les estoy hablando de años atrás, a presentarse diversas situaciones. En alguna ocasión, si mal no recuerdo, vino una persona y me dijo, ya llevé el curso con otro profesor, no necesariamente el que está ahorita, con otro profesor. Y me dijo que hablara con usted y demás. ¿Cuántos sacaste? Pues que 10. Bueno, nadie en mi grupo había sacado 10. Entonces yo hablé con el profesor y le dije, oye, ¿me permites hacerle una lista a tu alumno para...? Nadie sacó 10 conmigo, entonces no quisiera ser injusto con mis demás alumnos y poner una a alguien que no lo conozco. Sí, no hay ningún problema. Y eran 2 alumnos, 2. Una señorita y un joven. Bueno, les hice una entrevista. Uno había sacado 10 y otro 9. No, estaban muy mal. No sabían ni lo más básico. Cosas que pregunté, dije 9 y 10. Siendo que mis alumnos no... Yo no les puedo poner esa calificación. Los voy a probar porque ya su profesor, les bajé mucho de calificación. Y aún así, no creo que lo merezcan. Les doy un ejemplo de esas situaciones que no me gustan. Y a veces hubo otras situaciones muy desagradables. Y a veces con los otros, ¿qué decidí? No lo vuelvo a hacer. Yo lo siento mucho. Ciertamente que se vuelve una especie de círculo vicioso
con algunos alumnos que reprueban en un curso y que luego, en virtud de que ya reprobaron el curso, pues, no alcanzan a inscribirse en el otro grupo, digamos, porque como ya se llenó con los que van más o menos regulares, pues ahora tienen que llevar otra vez con el mismo profesor y a lo mejor no les parece. Y hay muchas situaciones que entonces por eso decidí no lo vuelvo a hacer. Entonces, como ahora no tengo problema de cupo, también luego en las presenciales llegaban y tenía que decir, pues mira, pues sí te acepto, pero siempre y cuando pues quepan aquí en el salón, porque si no caben, no puedo decirle a un alumno inscrito que llegó primero, el otro ya no tiene lugar, porque se presentaban esas situaciones. Ahora no hay ese problema, y por eso he aceptado oyentes, pero varios de los oyentes, y eso apenas me enteré para ver cómo está aquí la estadística de asistencia, que ya la voy a seguir, algunos no vienen a clase, o vienen y se van luego. Ya supe cómo ver eso, apenas me estoy enterando aquí de Teams, porque no, pero ahí viene. Eso me va a servir para ver cómo están asistiendo. Todos, los inscritos, pues ni modo, están inscritos. No los puedo dar de baja. Yo no tengo autoridad para decir, no está asistiendo, adiós. No, porque si no le gusta mi clase, pues se pone a estudiar donde quiera y demás, y presenta los exámenes, no hay ningún problema. Pero con los oyentes, pues sí. Y si hay 2 personas que me pidieron entrar al curso, ya les mandé la invitación y es la hora que no la aceptan, pues yo no sé qué es lo que quieren. Y hay otros alumnos que me acabo de dar cuenta que no vienen o que vienen y se van. Bueno, los inscritos pues, lo pueden hacer. Los oyentes, pues entonces no sé cuál era el interés que tenían. Entonces me voy a estar fijando en su asistencia de todos, de eso me voy a fijar de todos. Porque también me ha pasado hasta con los inscritos, que a veces les hablo de hace mucho tiempo. Profesor, pues no asistí a su clase, que porque yo ya me lo sé, que no sé qué cuánto, no he hecho los exámenes, les ayudaba a los compañeros, que fulano lo que hizo, yo se lo hice, ahí diciendo, bueno, yo no te conozco. Pues no, pero yo quiero, no, pues fíjate que no puedo hacer ese tipo de concesiones. Y a mí me desagrada mucho y a veces ahí me molesto. Y entonces opté, asistan a clase, si les interesa, ahí está el material. Y si no, pues bueno, los voy a ir dando de baja. Y por eso lo hago, Adrián. No es por otra cosa. ¿Sí? Sí, profe. Sí, está bien. Entiendo. Si no tienen más preguntas, algo que más quieran preguntar. Entonces, miren, el examen, pues va a ser, el examen lo voy a mandar por Classroom, ahí lo voy a revisar. Ahí va a estar en la parte de tareas, ahí voy a poner el examen. Pero la clase, digamos, en vivo va a ser aquí con Teams. Les voy a pedir que cuando yo les diga abran su cámara, la abran. No me gusta tratarlos como niños a los alumnos, que ya son adultos. Desgraciadamente, yo estoy en el consejo y hay quejas de los profesores que la comunicación entre los alumnos y que los exámenes, ni en lo presencial, yo les he comentado nada de que pongan sus mochilas aquí, y nada de que no van al baño, y no me gusta, nunca me ha gustado hacer eso. Sin embargo, creo que a veces no lo aprecian o no lo respetan los alumnos y pues bueno, hay comunicación, pues no sé. Es lo que me ha obligado a que ahora, pues ya no pongo luego, bueno, lo he hecho, pongo problemas de las listas. Pero como ya los tienen hechos, si los hicieron ustedes, no habría ningún problema. Que lo copiaran, lo ponen en el examen y ya. Pero lo que pasa es que tengo mucho tiempo dando clases. Es relativamente fácil, se da uno cuenta cuando hay un examen que ha sido copiado. ¿Quién fue? No lo sé. Pero de que hay exámenes casi idénticos, eso probabilísticamente no es posible.
comete los mismos errores, la misma anotación, todo igual. Eso no me gusta que lo haga. Entonces, por eso, pues pondré problemas diferentes. Si saben hacer los problemas de la lista, a lo mejor problemas más sencillos, pero variando un poquito, deben de poderlo hacer. Eso tampoco va a evitar que haya comunicación, pero eso se los dejo a ustedes. Ustedes saben, es su futuro, es su formación, y ustedes sabrán cómo se comporta. Entonces va a ser en Classroom, ahí voy a poner el examen. Por favor, el tiempo lo deben de respetar, porque el mismo Classroom me marca los exámenes demorados. Si es 1 minuto, 2 minutos, no, por favor, casi siempre doy 10 minutos más o 5 para que suban su examen. Voy a ir bajando puntos o no aceptaré, eso dependerá. Exámenes extemporáneos, por favor. Entonces, por favor, ese es el acuerdo que quiero tener con ustedes. Entonces, nos vemos el viernes a las 6. Sí. Profe, ya nada más rápidamente, para no quitarle mucho tiempo. Soy de nuevo Adrián. Digo, igual y no haciendo la consideración de que se guarde calificación ni nada así, solo habría chance de, por ejemplo, presentar el examen, tener una evaluación, aunque no valga, ¿no? Pero digo, ahora sí que para por lo menos como oyente tener un margen de saber si sí sé o si no sé. No, porque Ok. tengo 37 alumnos. 37 alumnos. Y Ok. vieran que No, sí. la calificación con formación de las tareas es complicado acá. Fuera en papel es más fácil calificar. Pero pueden tener después acceso a qué examen fue el que puse, ya lo resolverán ustedes, pero evalúen. Va. Va que va, profe. Bueno, Gracias. está bien. Bueno, nos vemos el viernes, pues. Hasta luego, Bien, profesor. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego.